Relieves más jóvenes y estables de las llanuras. Las llanuras americanas se ubican en el este del continente. Sus orígenes se remontan al período cuaternario, en la era cenozoica. Su formación fue producto de la acumulación de capas de sedimentos provenientes de los ambientes montañosos y mesetarios. Debido a la acción de agentes erosivos como el agua y el aire, en general las llanuras coinciden con cuencas hidrográficas. Esto es la superficie drenada por el río principal y sus afluentes, de lo cual deriva el nombre con que se las conoce. El clima hace referencia a ciertas condiciones promedio de temperatura, humedad, vientos, presión de un determinado lugar en por lo menos 10 años. Tipos climáticos. Se hace referencia a una clasificación de climas de una región según una serie de criterios. Los climas cálidos predominan en bajas latitudes, entre 0 y 35 de latitud norte y sur, por lo que ocupan América Central y parte de América del Sur y América del Norte. Presentan temperaturas de 20 grados y precipitaciones alrededor de 1000 milímetros anuales. Aquellos casos en los que una marca estación seca no exhiben variaciones significativas de temperatura en las estaciones, por lo que presentan una baja amplitud térmica anual, se pueden clasificar en ecuatorial. Se ubica en América del Sur y zonas cercanas de la franja ecuatorial, de los 0 a 10 latitud norte y sur. Presenta las máximas temperaturas de 25 grados y precipitaciones de 1000 milímetros. Tropical. Se ubica en la franja de la zona tropical desde 10 de latitud hasta 23 de latitud. En ambos hemisferios presenta una temperatura media de 20 grados. Abundantes precipitaciones que se concentran en la época del año. Subtropical sin estación seca. Se ubica en las zonas próximas a los trópicos. Su temperatura media anual es alrededor de 18 grados. Y precipitaciones que la distribuye de manera uniforme. Subtropical con estación seca. Se ubica en las zonas próximas a los trópicos. Su temperatura anual es alrededor de 18 grados y presenta precipitaciones de suficientes a escasas de 1000 a 500 milímetros anuales. Y se identifica una estación seca, generalmente en invierno o en verano, según la región. Bordes divergentes. Se caracterizan porque al separarse las placas asciende material fundido desde el interior del planeta llamado magma, que al enfriarse se solidifica y queda una nueva corteza, como relieves que aparecen en cordilleras en el Océano Atlántico. En bordes opuestos sucede lo contrario. La placa que fue desplazada choca con otra y este tipo de borde se denomina convergente. De una placa continental y una oceánica se da fenómeno de la subjunción, en la cual la oceánica se introduce por debajo de la continental. La placa subductiva, es decir, la oceánica, se funde parcialmente debido a las altas temperaturas y presiones del interior del planeta. Estos bordes son frecuentes a los sismos originales del choque de placas. Los bordes en los cuales la placa se desliza lateralmente respecto a la otra, de modo que no se alejan ni se chocan, reciben el nombre de bordes de falla transformantes. Un ejemplo de este tipo es la falla de San Andrés en Estados Unidos. El movimiento de las placas genera grandes cambios tanto en la corteza terrestre como en la distribución de los continentes, como cuando dos placas chocan en lugares donde las rocas son blandas, se producen plegamientos que, si son de gran tamaño, forman montañas. Cuando las fuerzas actúan sobre las rocas duras, la corteza se fractura en bloques y se transforma en fallas. Los bloques fracturados y las fallas más elevados constituyen montañas, mesetas o
altiplanicies, mientras que los bloques fracturados o hundidos pueden dar lugar a llanuras. Los procesos geológicos insumen miles de millones de años, con el fin de poder ordenar la clasificación de las estructuras geológicas de la Tierra. Los geólogos han creado una escala temporal denominada tiempo geológico. En cada una de estas eras geológicas suceden diversos ciclos erogénicos, es decir, procesos que transformaban la superficie terrestre, dando lugar a las montañas y determinando así las principales formas de relieve americana. En la actualidad, periodo cuaternario, el relieve continúa modelando por la acción de procesos endógenos, es decir, aquellos que tienen su origen en el interior de la Tierra, y los procesos exógenos, aquellos se producen en el exterior de la superficie terrestre, modificando las formas de relieve creadas por las fuerzas internas de las fuerzas generadas en la atmósfera, en la hidrosfera, en la biosfera. Comienza a actuar las rocas transformándolas, y se produce así el modelado de los relieves. La cuenca del río Amazonas abarca la superficie de más de 6 millones de kilómetros y es la mayor cuenca del mundo. Se extiende desde el territorio de varios países sudamericanos: Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Brasil, país que tiene la mayor superficie de la cuenca. El río principal es el Amazonas, que tiene su nacimiento en los glaciares de los Andes peruanos, en la unión de los ríos Ucayali y Marañón, y desemboca en el océano Atlántico, lo que determina que sea la cuenca exorreica. Tiene una longitud de 6.762 kilómetros, en la que se emplazadas más de 6.000 islas. Otros ríos destacados de la cuenca son el río Negro, Purus, Madeira, Tapajós y Xingu. Se unen con la cuenca del Oricorio por medio de un canal natural navegable llamado Casiquiare. En la cuenca del Amazonas la densidad de la población es muy baja y las personas se concentran en ciudades localizadas en marges en los ríos, porque medio de ellos pueden comunicarse y transportar sus productos. Manaos, capital del estado del Amazonas y principal centro urbano de la cuenca, es una tradicional explotadora del caucho y madera. Por otro lado, la gran riqueza ictiológica permite practicar la pesca, actividad muy importante para las comunidades originarias que habitan en las selvas amazónicas. Países y capitales: Argentina, Buenos Aires; Chile, Santiago de Chile; 3, Paraguay, Asunción; 4, Uruguay, Montevideo; Brasil, Brasilia; Bolivia, Sucre; Perú, Lima; Ecuador, Quito; Colombia, Bogotá; Venezuela, Caracas; Guyana, Georgetown. El Salvador, San Salvador; Guatemala, Ciudad de Guatemala; Belice, México, Ciudad de México; Estados Unidos, Washington DC; Canadá, Ottawa. El continente se divide en América del Norte. Se extiende desde el extremo norte del continente hasta el istmo de Tehuantepec, México. América Central es una estrecha franja de tierra que se extiende desde el istmo de Tehuantepec hasta el istmo de Panamá. América del Sur se extiende desde el istmo de Panamá hasta el extremo del sur del continente. América anglosajona fue conquistada por ingleses y franceses que llegaron a América a trabajar la tierra y quedarse, realizando una conquista de poblamientos. Abarca Canadá y Estados Unidos. América Latina fue conquistada por españoles y portugueses que vinieron a llevarse las riquezas y conquistar territorios, realizando colonias de explotación de riquezas. Abarca América Central y Caribe. Estado: es una unidad territorial política administrativa del mundo actual. Tiene 4 elementos: territorio,
porción de territorio delimitada. Territorio es una porción de territorio delimitada por límites y fronteras donde el gobierno ejerce soberanía. Los límites pueden ser geográficos cuando los elementos naturales como los ríos, montañas, lagos apoya límites de geodésicos cuando se apoyan paralelos y meridianos. Gobiernos, conjunto de instituciones que gobiernan, toman decisiones, recaudan impuestos, realizan obras públicas, etc. para la sociedad. La sociedad es el conjunto de personas que se asientan en el territorio, conjunta de normas y leyes, determinan los derechos, obligaciones. Tiempos meteorológicos son las condiciones meteorológicas en un tiempo y un lugar determinado, varía diariamente. Hoy nublado máximo 20 grados y mínima 11 grados. Mañana probabilidad de chaparrones mínima de 11 grados. Temperatura es el grado de calor que posee la atmósfera. Humedad es el vapor de agua que contiene la atmósfera. Precipitaciones son las gotas de agua que forman las nubes, aumentando de peso y tamaño, no se mantienen suspendidas en la atmósfera. Precipitación atmosférica es el peso del aire que ejerce sobre la atmósfera. Se divide en barómetro en hectopascales, 1013 de 1 a 13. Es la precipitación normal. Vientos son una masa de aire en movimiento de zonas de altas precipitaciones y baja temperatura. Se forman los centros anticiclónicos que emiten vientos. En las zonas de baja precipitación y alta temperatura se forman centros septentrionales y captan vientos. Según donde se desemboca, dividen en vertiente atlántico, ríos caudalosos extensos y navegables. Atraviesan relieves de llamadura, ejemplo Amazonas. Vertiente pacífica, ríos que nacen. Ártico. Exorreicas, cuando desembocan en océanos, mares. Endorreicas, cuando desembocan en continentes, lagos o lagunas interiores. Arrecifes. Arreicas son ríos del escaso caudal que se por evaporación o infiltración.